Hoy nos acompaña María Lorca Susino. Ella es profesora, doctora de Economía con un doctorado en Estudios Internacionales de la Universidad de Miami. Su investigación se centra en la intersección de la macroeconomía, la economía laboral y las finanzas internacionales. En 2006 se incorporó al Departamento de Economía de Miami Herbert, donde ha impartido docencia desde entonces. Ha publicado además 2 libros académicos sobre la economía de la Unión Europea y es muy activa en medios de comunicación. Así que es un placer darte la bienvenida, María. Muchísimas gracias por dedicarnos tiempo en esta mañana. ¿Cómo estás? Muchísimas gracias. Bueno, pues bienvenida. Vamos a arrancar con ese dato que hemos conocido esta mañana. Ha salido el GDP o el PIB, ¿no? El Producto Interior Bruto del segundo cuarto en los Estados Unidos. Los datos son mejores de lo esperado, ¿no? Pero ¿cómo está el crecimiento a raíz de ese dato económico de este país? Bueno, pues mira, la verdad es que el dato que ha salido es el Producto Interior Bruto tiene 3 lecturas, ¿no? Porque es un dato económico tan importante que se tiene que revisar 3 veces, ¿no? La primera lectura que nos ha salido hoy ha sido un 2,8, el pronóstico era un 2%. La verdad es que es extremadamente elevado, pero bueno, quiero hablar de eso en un momento. Pero cuando tú miras lo que es el Producto Interior Bruto real, es decir, cuando tú lo ajustas a la inflación que tenemos hoy en día, pues se te queda en 1,8%. Un 1,8% real es un dato bastante debilucho, porque la economía tiene que tener como mínimo un 2% de crecimiento económico, ¿no? Entonces, bueno, también estamos esperando que se hagan las revisiones, porque mira, para el primer cuarto del 2024, el primer dato que nos dieron fueron un 1,8, después el segundo fue un 1,3 y después se quedó en un 1,4, ¿no? Estamos en una situación que nunca se había visto tantas revisiones a la baja, ¿no? Después de dar el dato principal, que es con el que todo el mundo se queda, ¿no? Luego las revisiones a la baja, pues la gente no le llega a la gente. Es muy interesante esto que cuentas, ¿no? Porque entonces habría que esperar a ver el dato real después de esa serie de revisiones, ¿no? Es un dato del que todo el mundo está pendiente, el PIB. ¿Por qué este dato o esta data es tan crucial para evaluar la economía del país? Hombre, vamos, estamos en una situación en la que el Producto Interior Bruto lo que te mide, cuando tú lo mires desde un punto de vista teórico, es, ok, ¿cuánto se ha producido de más con referencia a los 3 meses anteriores? Es decir, según este dato, el 2,8 significa que se han producido bienes y servicios, ha aumentado la producción de bienes y servicios con respecto al primer trimestre en un 2,8, ¿no? ¿Qué significa eso? Pues puestos de trabajo, porque si tú estás produciendo más, obviamente tú tienes que contratar, tienes que crear puestos de trabajo y tienes que contratar y mejoras el mercado laboral, ¿no? Entonces eso te da una sensación de a un 2,8, como te digo, aunque el real, el Producto Bruto real es mucho inferior, pero bueno, te da la sensación de una economía robusta. Esto tiene 2 lecturas, porque cada dato económico tiene 2 caras, ¿no? Por un lado decimos, wow, esto está súper bien, se han creado puestos de trabajo, se ha producido mucho más, se ha creado mucho más productos, bienes y servicios, más contratos, pero ¿qué es el otro lado? Es que nosotros tenemos un problema. La Reserva Federal tiene que bajar las tasas de interés, porque las tasas de interés están ahogando al pequeño y mediano comercio, que necesita liquidez rápida para poder, ¿sabes?, hacer los pagos, porque el pequeño y mediano comercio necesita mucha liquidez, ¿no? Están pagando esos créditos a corto plazo a unos intereses altísimos, porque están linkeados, digamos, a estas tasas a lo que se llama los Fed Fund Rates, ¿no? Entonces, si las tasas del gobierno de federales empezaran a bajar, pues digamos que las empresas mejorarían. Pero es que, claro, con este crecimiento económico tan robusto, lo único que se espera es que la inflación no pare. Entonces tenemos una situación muy complicada. María, hay datos que apuntan a que la divergencia entre el Producto Interior Bruto y el Ingreso Interior Bruto, que ahora nos lo explicarás bien, no solo se ha disparado, sino que la economía ajustada por la acumulación de deuda ha tenido el peor Claro. desempeño en 3 décadas. ¿Qué significa esto? Vamos a ver, el Producto Interior Bruto, el GDP que ha salido hoy, te mide, como te he dicho antes, la producción que ha habido en el país. ¿Cuántos bienes y servicios más se han producido? Un 2,8 con referencia al trimestre anterior. Lo que es el ingreso, lo que te mide es cuánto de más
han ganado los ciudadanos con referencia al trimestre anterior, ¿no? El ingreso está mucho más por debajo porque, como sabemos, tenemos unas altas tasas de inflación, por lo tanto, el ingreso no me da para comprar los productos que se han producido. Es decir, normalmente en una economía sana, tú produces acorde con los ingresos. Si hay ingresos de $20,000, tú vas a producir por $20,000 para que te lo compren. En esta situación, como hay tanta inflación, los ingresos son menores porque es que no nos llegan los sueldos, ¿no? Entonces, por eso vemos que la producción es mayor al ingreso, porque el ingreso no lo está comiendo la deuda, no lo están comiendo las tarjetas de crédito, no lo está comiendo la inflación. Entonces no existe esa equidad, que es lo que hace que hoy en día se diga que la economía está cogida con alfileres. Perfecto. Hablando de inflación, la inflación anual en Estados Unidos llegó al 3% en junio, una disminución de 0,3 puntos porcentuales con relación a esa cifra que teníamos del 3,3% revisada. Ahora ya entendemos el tema de revisado, ¿no? Que se revisa hasta 3 veces para mayo. ¿Qué significa realmente esto, esta disminución? Mira, la inflación yo creo que hay que empezar a ponerla en contexto, ¿no? La inflación lo que te mide es cuánto me han subido los precios de los productos que se meten en lo que se llama la canasta básica. Cada país tiene una canasta básica. Estados Unidos tiene una canasta básica con unos productos que identifican al consumidor norteamericano. España, donde yo estoy, pues hay una canasta básica que identifica al consumidor español, ¿no? Entonces lo que te mide es esos productos que están en esta canasta, cuánto han subido de mes a mes, ¿no? Entonces, este 3% que tú me dices que es correcto, es que los productos de esa canasta básica con referencia al mes anterior han subido un 3%. Pero claro, la cuestión está en que si tú haces una sumatoria de todos los meses que todo ha estado subiendo, pues entonces lo que tú tienes es que desde enero del 2021, pongamos por referencia, a día de hoy, es que todo te ha subido un 18%. Entonces hay un pequeño ahí, como un pequeño engaño, ¿no? Podemos decir, porque claro, con referencia al mes anterior, sí, pues que el mes anterior estaba altísimo con referencia al otro mes, ¿no? Entonces, para medir bien la inflación, yo recomiendo a todo el mundo que mire una página web que se llama Truflación, ahí que te dice exactamente cuánto han subido los precios con referencia a un año en la que no había inflación, como era el año previo a la pandemia. Y entonces, para que la gente en casa lo pueda entender, porque hablamos de inflación, vamos al supermercado, vemos los precios, hablas de esa canasta básica, que es diferente en cada país, ¿no? Pero realmente, ¿cuáles son los aspectos que hacen que la inflación suba o baje? Sí. Pues mira, eso es muy sencillo. A mí me hace mucha gracia porque se le está echando la culpa al consumidor. Se dice que los precios están subiendo porque el consumidor está como loco gastando y es que no tenemos nada que hacer que gastar. Eso no es cierto. La inflación, desde el punto de vista de teoría económica, es básicamente el resultado de que ha habido demasiado dinero circulando en la economía. ¿De dónde ha venido este dinero en los últimos años? Bueno, obviamente en el 2020 se inyectó cantidad de dinero por el tema del COVID, porque, oye, nos cerraron los chiringuitos, nos mandaron a todos a casa y a ver cómo comíamos, ¿no? Entonces era normal que el gobierno tuviera la responsabilidad de inyectar dinero en la economía, bajar las tasas, dar créditos, dar préstamos y todo eso, ¿no? Una vez pasado, ya empezamos en el 2021, el gobierno actual ha metido 4 paquetes de ayuda a la ciudadanía que han incrementado la deuda del país en 10 trillones de dólares. Entonces, eso es dinero que está circulando, por lo tanto, hay más dinero que productos se han producido. Entonces, cuando tú tienes más dinero que productos, es decir, si tú tienes un martillo y tienes 5 compradores del martillo, pues obviamente el precio del martillo se va a subir. Entonces, la inflación que tenemos ahora es el resultado de un incremento brutal de lo que se llama la masa monetaria, el M2, el M1 y el M2 en la economía, que ha estado en circulación debido a todas las medidas para la ayuda al COVID. Perfecto. Bueno, pues así creo que queda bastante más claro. Otro tema interesante seguro para la gente que está en casa. La inflación, lógicamente, se ha notado muchísimo en los bolsillos de los consumidores. Es uno de los temas que más preocupa a la gente. Los precios de los alimentos, los precios de las viviendas, el ocio. ¿Va a haber una tregua a los precios? ¿Hemos pasado lo peor en cuanto al alza de los precios o de momento esto tiene una tendencia alcista?
Bueno, yo creo que ya la inflación está, digamos, por vencer, digamos por vencerse, pero no está por vencerse porque básicamente si tú te miras el Producto Interior Bruto de hoy, el Producto Interior Bruto de hoy tiene tres componentes, ¿no? Uno es el gasto de los consumidores, tú y yo, lo que en inglés se llama households, ¿no? Después está el gasto de las empresas privadas y del gobierno. Bueno, el gasto del consumidor está a cero. O sea, realmente ya está todo tan caro, el consumidor tiene un nivel de deuda tan alto, por primera vez la deuda de las tarjetas de crédito sin pagar está llegando a niveles históricos pre-pandemia. Entonces lo que está pasando es que realmente el consumidor ya está al máximo, entonces está dejando de consumir y también está haciendo mucho lo que se llama el proceso de sustitución. En vez de comprarme esta leche, me compro esta otra leche que es más barata. En vez de comprarme, yo qué sé, poner esta gasolina al coche, pongo esta otra gasolina que es más barata, ¿no? Entonces yo creo que ya debido a la falta de poder de compra del consumidor, hombre, la inflación creo que ya va a empezar a bajar. Si bien el dato del Producto Interior Bruto de hoy, pues yo creo que a la Reserva Federal le va a hacer dudar dos veces de si empieza o no a bajar las tasas de interés. Como te digo, sería muy necesario porque está ahogando a la pequeña y mediana empresa. Precisamente, ya que mencionas el tema del recorte de las tasas de interés, ¿crees que finalmente va a llegar ese recorte en el mes de septiembre? Y por otro lado, ¿por qué se pasó de 3 recortes en un principio, en 2024, a ahora solo una bajada de tipos? Y creo que al final iba a ser de medio punto, no de un cuarto de punto. Si esto no lo puedes explicar para que toda la gente en casa también lo pueda entender. Claro, lo que pasa es que la Reserva Federal sube lo que se llama técnicamente los Fed Fund Rates, ¿no? Las tasas de la Reserva Federal, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Que ellos tienen que empezar a bajar en base a si ellos consideran que han doblegado la inflación. La inflación, en teoría, tendría que ser en un 2%. Que, por cierto, este 2%, el otro día estaba escribiendo un artículo y este 2% se lo sacó, digamos, el ministro de Economía de Australia, así, de repente, dijo que era el 2% y todo el mundo lo hemos seguido, ¿no? Entonces, ¿por qué es el 2% y el 2,5%? Pues no me lo preguntes, no hay ninguna regla, no hay ninguna ley, no hay absolutamente nada que obliga a que tenga que ser el 2%, ¿no? Pero bueno, es el 2% a nivel mundial, ¿no? Entonces, si la Reserva Federal considera que se ha llegado a ese 2%, aunque estemos en 3, o si considera que ya ha doblegado la inflación, pues empezará a bajar. Lo que pasa es que, como tú muy bien has puesto de manifiesto, si bajan las tasas un 0,25 y en vez de estar a 5,25 me lo bajan a 5, pues es que no hemos hecho nada, o sea, es que no le hemos hecho ni cosquillas. Entonces, claro, una cosa es que baje, pero no es que baje, lo importante es la cuantía por la que van a bajar. Hombre, si me dicen que van a bajar 2 puntos y de 5 me la van a llevar a 3, te diría, wow, eso sí es una bajada, eso sí va a tener un impacto positivo en el precio del dinero. Esperamos que me lo bajen 2,25, pues ¿qué quiere que te diga? Pues para eso que no hagan nada. Perfecto, bueno, creo que queda bastante bien explicado. Vamos con otro tema, el tema de la tasa de desempleo en Estados Unidos. Se sitúa en el 4,1%. Este es el tercer mes consecutivo en el que la tasa de desempleo sube y el 4,1% es la tasa más alta desde noviembre de 2021. Igual, ¿estamos ante una tendencia alcista? Mira, es que lo que está pasando con el tema de desempleo es extremadamente curioso y me alegro mucho que me lo preguntes. Para empezar, el desempleo va a salir el viernes de la semana que viene. El desempleo sale el segundo viernes de cada mes o el primero, dependiendo de cómo caiga, ¿no? el mes en ese sentido, ¿no? Lo que estamos viendo es una cuestión muy importante porque hay dos cosas que medir, hay dos cosas que tener en cuenta. Una cosa es la creación de puestos de trabajo y otra cosa es la cantidad de gente que entra en el mercado laboral. Y son dos cosas diferentes. Si bien lo que nos dice lo que se llama el Bureau of Labor Statistics, ¿no? El Departamento de Estadísticas de Trabajo del Gobierno, que lo publica este reporte cada primer viernes del mes, es que se han creado 206.000 puestos de trabajo, que por cierto, las revisiones son brutales, ¿ok? El número de personas que han entrado al trabajo creo que no llega a 150.000. ¿Qué es lo que estamos viendo? Tú me dirás, pero ¿cómo puede haber más puestos de trabajo que personas trabajando? Por un tema que es fundamental y es el aumento radical que hay de puestos de trabajo a tiempo parcial. El número de personas que tienen 2 trabajos para poder llegar al nivel de mes, eso está en récord históricos.
se está llegando a llamar lo que es la recesión de los trabajos a tiempo total, a tiempo completo, ¿no? Porque hay mucho más trabajo a tiempo parcial que a tiempo. Por eso nosotros tenemos 206.000 puestos de trabajo, pero no significa que hay 206.000 personas trabajando. Es que hay muchas que son sus segundos trabajos, ¿no? Entonces, eso hay que tenerlo claro para entender mejor cómo está el mercado laboral. Perfecto. Porque es lo que tú dices, ¿no? O sea, se generan más puestos de trabajo, pero hay más desempleo, ¿no? Es lo que explicabas. Vamos con otro tema. ¿Cómo es la situación actual de la deuda de Estados Unidos? Porque al final más deuda significa impuestos más altos, crecimiento más débil y la disminución de lo que sería el poder adquisitivo de salarios y ahorros en depósitos. ¿Cómo está ahora mismo la deuda en Estados Unidos? Porque también es un tema del que se habla mucho en política y de cara a las elecciones. Hombre, es que el tema de la deuda, o sea, para la deuda viene por el déficit, ¿ok? Y eso es ese es el primer talón de Aquiles que tiene la economía del país. O sea, tú podrás producir más o menos, pero es como una familia. Tú puedes trabajar, tú puedes tener un ingreso, pero cuánta deuda tienes y cuál es tu déficit, ¿no? El déficit del gobierno de los Estados Unidos actualmente es brutal. Pero déjame explicarte una cosa. El déficit es digamos, la relación que hay entre los ingresos, que son los impuestos que nos cobran a todos, que por cierto, en los Estados Unidos en los 3 últimos años los ingresos por impuestos cobrados a la ciudadanía, sobre todo en el año pasado, han sido récord. Y yo insto a todo el mundo que lo busque en una página web que se llama FRED, F-R-E-D. Tú puedes buscar ahí income tax del gobierno de Estados Unidos y te da unos niveles que tú ves el gráfico y bueno, eso está altísimo, ¿no? Pero luego tú miras cuántos son los gastos. Bueno, pues los gastos son más todavía. Entonces, claro, por mucho que tú recuperes en ingresos, si tú gastas muchísimo más, tienes un déficit brutal. Si tú ingresas $10.000 y gastas 20.000, la diferencial que tienes que hacer, pedírselo a tu padre, a tu madre, a tu vecino o a quien sea, ¿me entiendes? Y esa es la deuda. Por eso lo que yo te he dicho antes, que debido a que se ha recaudado mucho en impuestos, pero se ha gastado aún más, tenemos una deuda que ha aumentado en los últimos años, creo que son los últimos 3-4 años, en 10 trillones de dólares. Es decir, esto es que cada uno de nosotros, hice el cálculo hace un rato, debemos o estamos hipotecados o endeudados $97.000. $97.000. Entonces, esa es la situación, ¿no? Entonces, otra cosa que me gustaría decir es que muchas veces el gobierno, como te he dicho, hace estas políticas, ¿no? Pues yo qué sé, el CHIP Act, el de infraestructura, el de trabajo, ha habido 4 muy importantes, pero lo importante es que sean políticas para generar Producto Interior Bruto, que sean políticas activas de creación de crecimiento, pero que no sean políticas pasivas. Entonces eso también es un tema que hay que identificar. El dinero va a temas de creación activa o de temas de crecimiento pasivo, ¿no? Y ahí es donde está la situación. Y ya para cerrar, María, como te decía que estamos en año de elecciones, hemos hablado de la deuda, de la inflación, del tema del desempleo. ¿Cuál crees que es el reto económico más grande que tiene por delante o que tiene que enfrentar el próximo gobierno de los Estados Unidos? Para mí, como en todos los hogares, para mí lo más importante es lo que hemos hablado. No podemos seguir teniendo un déficit de presupuesto como el que tenemos y una deuda como la que tenemos. Porque mira, te voy a dar un dato. El interés que tenemos que pagar en la deuda, porque la deuda, ok, eso gente que nos está prestando el dinero, nosotros le tenemos que dar un interés. El interés que a día de hoy, bueno, creo que hace un mes que lo miré, que tenemos que pagar por la deuda es equivalente al presupuesto de defensa de los Estados Unidos. ¿Okay? Eso está ahí publicado y todo el mundo lo puede mirar. El presupuesto de defensa es igual al interés que nosotros tenemos que pagar en la deuda que tenemos. Eso es insostenible. Entonces yo creo que lo primero que hay que empezar es poner las casas, digamos, desde el punto de vista financiero en orden y tenemos que ver a dónde se va el dinero, en dónde se gasta, qué es lo que se ingresa y tenemos que empezar por ahí porque si no es que vamos a tener un gobierno quebrado. Entonces eso no va a ser respetable a ningún nivel, ni político ni económico, a nivel internacional.
Pues qué increíble, ¿no? Además, siendo como tenemos todos en la cabeza una de las economías, uno de los países más fuertes del mundo, Estados Unidos, y todos los retos que tiene por delante en tema económico son, la verdad, brutales, como tú mencionabas. María, ha sido un placer de verdad charlar contigo esta mañana aquí en Buenos Días, Wall Street. Muchísimas gracias por explicarnos temas que a veces yo creo que nos cuesta entender a todos los ciudadanos, a mí la primera, y por hacerlo todo de una manera tan clara y tan educativa, ¿no?, para nuestros telespectadores. Ha sido de verdad un placer charlar contigo y ojalá que podamos tener más contacto. Por cierto, cuéntanos dónde te podemos seguir, dónde te podemos leer. Tienes esos libros también que has publicado muy interesantes también para la gente que sepa dónde encontrarte. Bueno, pues yo tengo una página web, marialorcasusino.com, y luego tengo mi Instagram, donde suelo subir todo lo que son mis ideas, ¿no?, y mis intervenciones, que es María Lorca Susino en Instagram. Así que ahí estoy. Perfecto, bueno, pues ha sido un placer, te seguimos y gracias de verdad por compartir este ratito con nosotros, que además sé que estás de vacaciones, así que sigue disfrutando de tus días de descanso. Muchísimas gracias, ha sido un placer. Cuando queráis estoy a vuestra disposición.